Entonces, en el caso de los hermanos Zompasli y Tecpile, es muy importante saber que analizó la prisión preventiva que teníamos antes, no la oficiosa, incluso lo dijo expresamente, pero sí se asomó a nuestro 19 constitucional y encontró que esa prisión que teníamos antes, que venía aparejada a la auto de formal prisión, es una prisión que tiene todos los rasgos de la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque, como les digo, con solo verificar presupuestos materiales, delito y responsabilidad, tenías prisión. La prisión preventiva oficiosa es así. Si eres señalado por estar involucrado en la comisión de cualquiera de los delitos del catálogo del artículo 19 de la Constitución, con la verificación de presupuestos materiales, delito y responsabilidad, estarás en prisión. Es decir, sin que sea necesario o sin que sea necesario verificar un propósito cautelar. ¿Qué es un propósito cautelar? Lo abordaré enseguida. Es decir, delito, responsabilidad, prisión. E incluso 6 días, si me permiten decirlo de esta manera, gratuitos, sin siquiera verificar presupuestos materiales. ¿Por qué? Porque si una persona es llevada a proceso penal, tiene el derecho de acogerse al plazo constitucional mientras se resuelve la situación jurídica, o a duplicar el plazo constitucional, 72 o 144 horas. Entonces, si una persona es llevada a proceso y se le atribuye, se le imputa un delito de prisión preventiva oficiosa, no se ha verificado todavía existencia de delito por parte del juez, ¿no?, que haya este soporte probatorio. Y si el abogado aconseja para preparar defensa 6 días de plazo constitucional, pues 6 días estará la persona en prisión oficiosa sin que se verifiquen los presupuestos materiales de los que les habla. O sea, habrá 6 días en completa arbitrariedad de prisión solamente por estar señalado de cometer un delito de prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿qué dijo la Corte Interamericana? Que la prisión preventiva puede existir siempre y cuando tenga propósito cautelar. ¿Qué es el propósito cautelar? En todos los procesos hay figuras o herramientas llamadas medidas cautelares. Las medidas cautelares tienen una finalidad en todos los procesos: garantizar las pretensiones de las partes. En un proceso mercantil hay medidas cautelares, el embargo precautorio. En un proceso familiar, las convivencias provisionales, los alimentos provisionales, son medidas cautelares. Fijan una situación mientras se resuelve en definitiva el asunto, preservan una situación. En amparo también está la suspensión del acto reclamado. Tiene como propósito garantizar o mantener cierta situación o dar efectos restitutorios mientras se resuelve en el fondo, y preservan los intereses de las partes. En el proceso penal no es distinto. Las partes tienen intereses. ¿Cuáles son esos intereses? Veámoslo de esta manera. ¿Quiénes son parte? Ministerio Público, imputado o acusado, defensa, defensores, asesor victimal y víctima y ofendido. Y ellos tienen pretensiones. ¿Cuáles? Las encontramos en los objetivos del proceso penal. Los objetivos del proceso penal son esclarecer los hechos, que no haya impunidad, que se proteja al inocente y se repare el daño. Entonces, el Ministerio Público tiene una pretensión: que se esclarezcan los hechos, que no haya impunidad, y buscar también que se repare el daño, y ante todo, que haya una protección a la persona inocente. Y la parte que sufrió una acción con motivo del delito y un detrimento, pues lo que quiere es que le reparen el daño a la víctima ofendida. Estas pretensiones, tanto de la Fiscalía o del Estado representado por la Fiscalía o de las víctimas, puede verse comprometida durante el proceso con actitudes del acusado o del imputado. ¿Cómo puede lograr la Fiscalía que se esclarezcan los hechos? ¿Cómo puede lograr la víctima o ofendido que se repare el daño si la persona se sustrae? Si no está presente en el proceso e impide que continúe. Si va y destruye evidencia y obstaculiza el proceso, entorpece la investigación. Si va y pone en riesgo a víctimas, testigos o a la sociedad, y con ello compromete el éxito del proceso. Cuando esto sucede, se llama que existe un riesgo procesal. Si lo identifican en el Código Nacional de Procedimientos Penales, 168, 169 y 170. Riesgo de sustracción, riesgo de obstaculización del proceso o riesgo a partes o a la comunidad.
Cuando esto existe, entonces surge la necesidad de prever una situación, de cautelar. Surge lo llamado necesidad de cautela. Y cuando existe la necesidad de cautela, hay herramientas dispuestas específicamente para neutralizar o mitigar esos riesgos procesales. Son las medidas cautelares, que son desde la presentación periódica de una persona a donde se disponga, ante el juez o ante quien disponga el juez, hasta la número, si no me equivoco, 14, es la prisión preventiva, no oficiosa. La llamada justificada en realidad debe ser justificable, porque es susceptible de justificarse, y cuando se justifica se vuelve justificada. Entonces puede ser estas herramientas desde la prisión, desde la presentación periódica, que es la más leve o tenue o menos lesiva a la persona, hasta la prisión preventiva. Puede ser incluso el resguardo de su domicilio, que no se acerque a un lugar, etc. Este propósito tienen las medidas cautelares: mitigar o neutralizar un riesgo procesal, pero requieren necesariamente, platicábamos hace un momento, de la existencia de un riesgo procesal. La existencia de un riesgo procesal, si lo queremos ver de manera material o analógica, representa la constitución o construcción de una base. Cuando esa base la ha construido argumentativa y probatoriamente la Fiscalía, con apoyo de la asesoría victimal, han construido la base sobre la que se puede asentar una medida cautelar. Si la base no está construida, no hay dónde asentar medidas cautelares. Por eso yo comentaba con los abogados que metodológicamente es incorrecto pasar a discutir de una vez qué medida cautelar imponer si antes no se ha construido la base y se ha discutido la existencia argumentativa y probatoriamente justificada de necesidad de cautelar algo, de neutralizar o mitigar un riesgo procesal. Una vez construida la base, estoy en un escenario muy importante y no voy a utilizar un ejemplo que utilizo normalmente en clases, pero básicamente esa base la construye la Fiscalía y de la asesoría victimal con la materia prima o los insumos que le haya proveído la unidad de medidas cautelares, la UNECA o su policía de investigación. En ocasiones tendrá paja, en ocasiones tendrá palitos y en ocasiones tendrá ladrillo, cemento, acero. Depende del tipo de riesgo que haya podido probar. Por tanto, ustedes estarán de acuerdo que esta mesa sostiene perfectamente esto, este vaso sostiene perfectamente nuestros equipos de cómputo. Tal vez si trajéramos un garrafón o dos los sostendría, pero si traemos un tinaco de 20 mililitros, igual y no lo sostiene. Así pasa con la medida cautelar. La necesidad de cautela tendrá la fortaleza del material con el que se haya construido, del tipo de riesgo que se haya probado. Si es un riesgo leve, pues será una base leve que no soportará un tinaco, soportará un vaso, nuestro equipo, es decir, soportará una medida cautelar leve, potente, pero no necesariamente la prisión. La prisión el tinaco es la más fuerte, pesada, en la que solamente puede asentarse cuando la base sea capaz de sostenerlo, cuando el riesgo sea sumamente alto, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes, idóneas o proporcionales para mitigar el riesgo. Debe haber proporcionalidad e instrumentalidad. La medida cautelar que se disponga debe ser la que sea útil para el tipo de riesgo procesal actualizado. Entonces, toda esta necesidad de justificar no existe con la prisión oficiosa. Por eso la prisión oficiosa, señores, ni siquiera merece tener la categoría de medida cautelar, porque no cautela nada. Es simplemente una figura procesal. No es cautelar, porque no tiene como propósito mitigar ningún riesgo procesal, dado que no se emite con motivo de la existencia o probar un riesgo procesal. Se emite simplemente por presupuestos materiales, delito y responsabilidad. Es por eso que la medida de prisión preventiva oficiosa no responde al parámetro interamericano establecido, no responde ni a lo que está establecido en la Comisión Americana, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni en la robusta y enriquecida jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es una figura completamente
contradictoria y antagónica a la propia reforma en materia de seguridad y justicia que terminó en reformar el proceso penal de corte acusatoria. Un proceso penal que, como ha dicho también don Sergio García Ramírez, un vaso de agua cristalino y transparente al que se le pusieron gotas de veneno, es decir, al que se le añadió una figura completamente antagónica con todo su discurso de respeto a los derechos humanos y de mayor transparencia. No cabe una medida como la prisión preventiva oficiosa. Las sentencias de la Corte Interamericana ilustran, reiteran la jurisprudencia, no establecen casi nada nuevo. Y esto es en todo tipo de delito, porque luego estamos justificando en audiencias, aunque decimos que no debe ser por el tipo de delito, es que este es un secuestro, su señoría, y las víctimas. Entonces, si nos vamos con estas ideas, siempre en secuestro habría prisión. Fíjense, estaríamos convirtiéndolo en regla general en ciertos delitos. En el caso Sonpaxli, donde la propia Corte Interamericana rechazó a la prisión en automático como medida cautelar, el delito que se les atribuía era delincuencia organizada en la vertiente de terrorismo. ¿Qué más alto puede hacer? Y ni aún así la Corte Interamericana aceptó que la prisión se impusiera como una medida sin verificar riesgos procesales. Entonces, si estamos en casos de secuestro, homicidio, etcétera, pues cuanto más operan estos estándares. Aquí ya no tiene que ver con un tema de sistema jurídico, de normativa, sino de nosotros, nuestras resistencias. Venimos saliendo de un sistema penal punitivo, inquisitivo, no transparente, de mano dura. La gente busca en el proceso penal castigo, sangre, mano dura, y por eso no aceptan ni toleran, y más si desde el Estado no ayudamos a cambiar esta visión, que una persona esté enfrentando un proceso en libertad. Lo equiparan a impunidad. Señores, impunidad viene de punir, pena. La pena se pone al final cuando se demuestre la responsabilidad. No puede haber impunidad, falta de pena, a quien todavía no ha sido sancionado. La persona tiene, por regla general, el derecho a enfrentar su proceso en libertad, sin restricción incluso de ninguna medida cautelar que lo haga ir a firmar. La ley contempla un sistema. Si no cumples con esto, se revisa la medida cautelar y compareces a una audiencia donde puede imponerse una medida cautelar o cambiarse a una más lesiva porque la otra no funcionó. Pero, mientras tanto, esta visión que tenemos del derecho penal, el pensamiento que a veces no reflexionamos, tiene que ver con un derecho penal de mano dura porque apenas estamos saliendo de él. Y si no nos comprometemos todos los operadores a aplicarlo al 100%, sino que lo vamos haciendo de manera gradual, muy difícilmente vamos a operar algún día a plenitud un sistema con estos principios, sino que lo vamos a haber hecho tropicalizado, con parches, con remiendos, con llantitas, si me permiten decirlo de alguna manera. Y no es así, no debe operar de esa forma. Fíjense cómo desde la concepción del término derecho penal hacemos énfasis en una de sus características. En Estados Unidos, bueno, en inglés el derecho penal se llama criminal law, derecho criminal. El derecho que, por su nombre, hace énfasis en el crimen, en las conductas prohibidas por el Estado. En nuestro idioma le llamamos al derecho por la característica en la que más nos fijamos, por la pena, la consecuencia, la sanción, el castigo, derecho penal, el derecho de las penas, de la sanción. Desde ahí viene nuestra concepción. Siempre he dicho, ¿quieren encontrar a su centro de justicia penal, a su juzgado penal? Busquen el penal y lo encontrarán. Busquen su centro penitenciario y lo encontrarán. Porque el Estado tiene en la mente la política, necesita el Poder Judicial un juzgado penal. Juzgado penal. Tenemos un terreno penal. Porque lo necesitan, o sea, no se necesita en un sistema acusatorio. No hay la vinculación que había con un centro penitenciario. No tenemos por qué estar junto a los penales, alejados, donde se dificulta incluso el acceso a la justicia de las partes, a que las personas acudan a sus audiencias, a que cuando recuperen su libertad puedan tener un transporte que les permita regresarse a la ciudad. Cuando yo no pongo medida cautelar o pongo alguna penalización,
fueron en audiencia a las 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana, las personas están sentadas afuera en la banqueta, con la ropa con la que fueron detenidos, en Querétaro, en la madrugada, con frío, a veces con una playera sport con la que fueron sacados de sus domicilios, y sin nadie, sin posibilidad de transporte. Y luego muchas personas no pueden en una audiencia porque tenemos en estos lugares alejados. ¿Cómo facilitamos el acceso a la justicia? No lo facilitamos. Es decir, señores, esto es cosa seria e implica una serie de reflexiones por parte de toda la sociedad y todas las autoridades del país. Y si no lo hacemos con apertura, si no estamos abiertos a hacerlo, comprometidos a hacerlo, jamás lo vamos a lograr. Estos esfuerzos lo representan. Veo a caras muy jóvenes, seguramente estudiantes. En ustedes está, así de importante es la labor que tienen, que se construya el cambio. Porque las leyes están dispuestas para ello. Es más, la importancia de las sentencias, ya para concluir, de los casos Zompaxtle y García, fíjense en algo, en su parte considerativa, pero donde tiene ciertas disposiciones. Sentencia Zompaxtle, párrafos 217, 218 y 219. Sentencia García, párrafos 301, 302 y 303. La Corte Interamericana, después de resolver, le dice, si me permiten hacerlo así, se voltea y le habla a un tipo de autoridades, a las legislativas, a las que están en este recinto, a quien puede cambiar normas, Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución. Adecúa tu normativa en cuanto a prisión. Es decir, haz los cambios para que ya no sea automática y tengas que verificar todos estos presupuestos. Termina de hablarle en el párrafo 217 de Zompaxtle y 301 de García Rodríguez a estas autoridades y se voltea y nos habla a jueces, magistrados y órganos vinculados a la administración de justicia, fiscales. Y dice, la existencia de una norma o el cambio de una norma no garantiza que su aplicación sea adecuada. Véanlo. Tenemos una serie de normas que no aplicamos en nuestro sistema. Estamos aplicando el proceso penal en los hechos a modos que no responden a su diseño. Somos nosotros en la operación quienes no lo dejamos que brille por sus principios. Dice, es necesaria la realización de prácticas estatales que se ajusten al marco convencional. Por tanto, dice, en la aplicación e interpretación de la prisión deberás observar el marco convencional. Y en caso Zompaxtle, párrafo 118 de la sentencia, porque podemos decir, pero mi Constitución, pero mi contradicción de tesis 293, dice en el párrafo 118 del caso Zompaxtle de la Corte, México, cuando has firmado, de acuerdo con la Convención de Viena, cuando has firmado un compromiso, lo debes cumplir. Y no puedes poner como pretexto tu normativa interna, ni siquiera tu Constitución, dice, para cumplir con un compromiso como la Convención. Ahí está dispuesto. Entonces, ¿qué nos pasa? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿qué estamos esperando? Que lo diga la Corte. Señores, si aquí hay abogados, recuerden la crítica que se le hizo a Montesquieu, que le hizo Montesquieu a los jueces hace siglos. No son más que boca de la ley, no son más que meros constructores de silogismos, dijo, en épocas donde no se interpretaba la norma. Era la norma, dice, tú hiciste, tu consecuencia es tal, sin posibilidad de interpretación, porque en algún tiempo no se interpretaba. Y hoy queremos ser boca de la jurisprudencia. Hoy queremos simplemente ser boca de la Corte, los jueces. Pues yo creo que ni siquiera se necesitarían jueces para cuando la Corte resuelva. Para eso reproducimos grabaciones o ponemos pantallas que digan lo que dijo la Corte. Los jueces somos personas dotados de la facultad de decidir y sobre todo de ejercer control de regularidad constitucional de manera difusa, ya no solo concentrada, como lo acabo de decir previamente. Debemos tomarnos en serio nuestra función, los derechos humanos, y asumirlo. Porque mientras no se reforme la norma, mientras no se reforme la ley, el mandato, hacemos mucho énfasis en ese mandato. Es que la Corte dijo que hay que cambiar la normativa. Y se escucha hasta en las audiencias. Lo dicen los fiscales, lo decimos los jueces.
somos tan enfáticos en ese mandato, bueno, y los dos párrafos siguientes, ¿por qué no le damos el mismo énfasis y la misma importancia? Si está dispuesto que mientras no se reforme la norma, o a pesar de que se reforme, las aplicaciones las tenemos que hacer nosotros. Señores, lean las publicaciones o cómo se difundió oficialmente la sentencia, cómo se difundieron las sentencias. Se condenó a México no por contemplar la prisión preventiva en su normativa, se condenó a México porque se aplicó la prisión preventiva, porque un juez la aplicó, porque un fiscal la solicitó. Quiere decir que los jueces no debemos aplicarla y que los fiscales no deben solicitarla, son órganos vinculados a la Administración de Justicia. Por consiguiente, tenemos obligaciones específicas y si no, incurrimos en repetición de violación, en desacato a una sentencia internacional. Y no nos debe hacernos sentir cómodos o tranquilos, decir, finalmente yo estoy aplicando lo que dice la ley. No, porque yo ya tengo un parámetro, de acuerdo con la reforma al artículo 1 de la Constitución, que cambió nuestro parámetro de regularidad constitucional. Los derechos humanos protegidos en México ya no son solo los de sede nacional reconocidos en la Constitución, son los de sede internacional reconocidos en tratados firmados por México y también lo dispuesto por la Corte en sus sentencias. Así que este es un esfuerzo más por poner un granito de arena y mantener la discusión sobre la prisión preventiva. Espero que esta información ayude a contribuir en la formación de su criterio y encontremos herramientas para hacer este proceso más transparente y apegado a los fines de la reforma de 2008, que en los hechos nosotros somos quienes hemos impedido